sabemos de la Biblia? Uno de los documentos más antiguos y más importantes en la humanidad, sin lugar a dudas, es esta obra, esta recopilación que se dice duró bastantes y bastantes años en poder presentarse y quiero pensar yo, el primero, si no fue el primero de los primeros libros que fueron impresos. La Biblia, o la Sagrada Biblia como se le conoce, los documentos más interesantes y también, ¿por qué no decirlos?, más controvertidos desde siempre. Este libro, sin lugar a dudas, el más vendido de la historia también, sigue siendo uno de los más controversiales. Y de ahí que, bueno, pues es motivo de análisis siempre. ¿Por qué? ¿O qué es lo que nos lleva muchas de las acciones a creer fielmente que lo que ahí se dice es una verdad contundente? Sin embargo, la gran situación de esta obra, de este libro, es la interpretación. Una obra, una obra de arte, sí, pero también el gran problema que he tenido ha sido en cuanto a su interpretación. Cada quien la interpreta por la forma en que se escribió, a como le conviene. Reverenciada por los cristianos como la santa palabra de Dios, la Biblia abarca siglos de historia, contiene una variedad de estilos literarios y culmina en la persona de Jesucristo. Pero, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera? ¿Acaso no es solo una colección de historias y mitos? Incluso, aunque contiene algo de historia, ¿hay alguna forma que podemos confiar en ella por completo? Esta y muchos interrogantes nos podríamos hacer. Claro, hay quienes defienden fielmente su fe y su interpretación y lo que ahí se dice. Hay otros, el lado extremo, los más críticos. Y hay quienes pueden pensar de las dos formas y hacerse este tipo de preguntas. Responder a qué es la Biblia requiere que entendamos qué es precisamente esta. La Biblia no es un libro que llegó de forma completa en un momento de la historia. En cambio, fue escrita durante un periodo de unos 1500 años, fíjese usted, por varios autores. Aunque se considera como un solo libro, en realidad es una colección, ¿sí?, de muchos libros. Es llamada la palabra de Dios, aunque Dios no la escribió físicamente. Dios actuó a través de la gente común inspirada en él, para registrar lo que los cristianos aceptan como la Biblia. El Antiguo Testamento es principalmente un registro de los acuerdos de Dios con su pueblo elegido, los hebreos o judíos. El Nuevo Testamento continúa el registro con relatos del primer siglo de la vida y ministerio de Jesús y las luchas que enfrentan los nuevos cristianos en una cultura hostil. La Biblia de hoy es milagrosa. En el Antiguo Testamento, bueno, antes, se habla de que hoy en día la Biblia es controversial por varias razones. Está llena, si se dice, de milagros. En el Antiguo Testamento, Dios divide el Mar Rojo, permitiendo a su pueblo escapar de una multitud de egipcios enojados. En el libro de Josué se dice que el sol se detuvo, mientras que Jonás registra un profeta que fue tragado por un pez grande. En el Nuevo Testamento, los ciegos reciben la vista. Jesús camina sobre el agua y resucita después de ser ejecutado en una cruz. En una época en gran parte naturalista, es decir, que cree solo en el mundo material, a menudo se duda de los milagros. Lo sobrenatural, cualquier cosa más allá del mundo natural, se descarta o se relega a un estado de segunda clase. Esto hace a menudo se tengan dudas, sí, sobre este interesante libro, sobre la Biblia. ¿Realmente se espera que creamos los eventos sobrenaturales que ella registra?
Este es un sesgo que coloca los milagros fuera de lo posible, en lugar de considerar que si Dios existe, entonces los milagros son posibles. La verdad y la Biblia. Preguntar si la Biblia es verdadera significa que necesitamos tener algún entendimiento de lo que es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Aunque esta pregunta a menudo parece como un profundo rompecabezas filosófico que solo puede ser abordado por los inteligentes, la respuesta no es tan compleja. La verdad es lo que corresponde a la realidad. En consecuencia, lo real es verdadero, lo irreal es falso. La Biblia hace algunas afirmaciones sobre la verdad muy distintivas. Afirma, por ejemplo, que Dios existe. También afirma que Él ha elegido comunicarse con nosotros a través de su creación, nuestra conciencia moral a través de la Biblia. Jesús afirmó ser encarnado y que la única manera en que los seres humanos pueden salvarse es a través de Él. Además, la muerte y la resurrección de Jesús también son claves en la teología cristiana. Estas afirmaciones que hace la Biblia corresponden a la realidad o no corresponden. Los cristianos creen que corresponde a la realidad, lo que significa que la Biblia es verdadera. Dios realmente existe. Jesús no es un mito y la resurrección realmente sucedió, pero ¿cómo sabemos esto? A veces los cristianos citan la Biblia para probar la Biblia. La mayoría de los escépticos son, con razón, cautelosos con este enfoque. Citar a la Biblia para probar la Biblia es considerar un argumento circular o ilógico. Después de todo, echar la Biblia para verificar la Biblia es asumir que la Biblia es verdadera, lo cual es realmente el punto de controversia o discusión. Pero sí es posible demostrar que la Biblia es un documento confiable, registrado con una precisión y transmitido de Dios a nosotros a través de la historia. Entonces podemos construir un caso sólido que respalda el hecho de que la Biblia es realmente verdadera. La evidencia de la Biblia puede presentarse de muchas formas. Por ejemplo, hay pruebas físicas. Tenemos copias de manuscritos a lo largo de la historia. Estas copias muestran que la Biblia se ha transmitido con precisión a pesar de las comunes afirmaciones escépticas de que la Biblia ha cambiado a menudo a lo largo de los siglos. La evidencia física cuenta otra historia. Los registros del Nuevo Testamento son increíblemente precisos. Existen pequeñas diferencias en los manuscritos, llamados variantes, pero ninguno de ellos o estos variantes impacta o cambia las creencias o afirmaciones cristianas clave. Otra evidencia física incluye hallazgos arqueológicos. La Biblia de estudio arqueológico presenta muchas notas y artículos de documentos que la arqueología ha probado una y otra vez que la Biblia concuerda con la realidad histórica. Hay otro tipo de evidencias que prueban que la Biblia es verdadera. Estos tienen que ver con la congruencia y coherencias internas. Aunque la Biblia fue escrita durante muchos siglos por diferentes escritores, los mensajes que contienen son coherentes y congruentes. La Biblia presenta una teología y cosmovisión coherente y presenta este material de forma consistente. Además, la cosmovisión cristiana es sólida, razonable y está basada en la historia congruente. Es decir, aquí podemos decir o podemos tratar de interpretar como que de acuerdo a la posición, de acuerdo a la creencia que usted tiene, de acuerdo a lo que usted ha vivido, de acuerdo a su propia experiencia, pues podrá decir si en realidad existen los milagros o no los existen, si en realidad cree en esta escritura que se dice es sagrada o solamente se trata de una recopilación histórica, sí, muy precisa. Cada quien de acuerdo a su creencia y su posición, sin lugar a dudas, será el mejor juez. Aquí lo interesante, como lo comentaba yo el día de ayer con mi buen amigo, colaborador especial en este noticiero, el licenciado Alejandro Vibrisca, la historia la escriben los vencedores. Esta Biblia, a pesar de tener una gran cantidad de personas que lo estuvieron escribiendo,
llamados profetas, muchos de ellos. Bueno, pues muchos también se quedaron fuera, muchos de los que escribieron los pasajes quedaron fuera, muchos documentos tristemente también fueron destruidos. Las guerras y tantas cosas que sucedían en aquellos años hicieron a veces imposible poder recopilar esa gran cantidad de historia que ha sido posible, sí, en este documento, escribir, pero también se escribe en base a parábolas, situaciones que a veces en esta época pudieran ser difíciles de entender y que las buscamos entender, sí, también, muy a nuestro modo. Y es ahí donde podemos cometer el error en la interpretación de este documento. Así que bueno, sin embargo, sirve como guía, sirve como un documento que nos hace reflexionar y nos obliga, sí, a ser con ese mensaje que ahí transmite mejores hombres, habla de bondades, habla de lo que se debe, cómo se debe ser, qué es lo que persigue la humanidad del ser humano, el amor y transmitir más amor. Quizás podemos encontrar ahí este tipo de mensajes, esa paz que muchas personas buscan en su interior y que quizás a pesar de lo controversial ha resultado de un enorme beneficio para un buen número, diré yo, millones de personas a lo largo de la historia de esta nuestra humanidad.